Anda. Bueno, entonces, bueno, continuando desde la imagen que mandó su compañera al grupo, que bueno, asumo que hasta ahí nos quedamos todos, el balance, ay, ya, el balance de materia en el punto de mezcla, ¿verdad? De punto 531. Entonces, bueno, ya habíamos quedado que el agua, ¿verdad? Era la misma que ingresaba porque, bueno, si se dan cuenta en el reciclo, solo hay agua, perdón, solo hay etileno. Entonces el agua que se alimenta al proceso, la alimentación fresca, tiene que ser la misma que entra al reactor. Entonces, en este caso vendrían a ser los 100 moles, ¿verdad? Por segundo. Y para lo que es el etileno, entonces, bueno, eran 80 menos 30,01, ¿verdad? Que eso es lo que se recirculaba, entonces esto es 49,99, si no estoy mal. Ajá. 49,99 mol por segundo. Entonces, eso que está aquí, ¿verdad? Bueno, yo lo puedo sumar, entonces toda mi alimentación fresca va a ser de 149,99 mol por segundo, con una composición, o sea, no me dice que haya la composición, pero bueno, en este caso lo voy a hacer. Sería 100 dividido por 149,99. Sería aquí una composición de 0,6667 y una composición de etileno de 0,333. 3. ¿Ok? No sé, chicos, si hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. Donde lastimosamente las preguntas tendrán que hacer a partir del literal C. Ya el resto no tengo cómo regresar. ¿Ok? ¿Nadie tiene ninguna pregunta entonces? Ok. Entonces, bueno, vamos a hacer lo que es el literal D. Literal D. Entonces, ¿qué dice literal D? La alimentación del reactor está a 25 grados centígrados y sale a 35. Considerando que en el separador no existe cambio de temperatura, determine la temperatura de alimentación fresca del proceso. Uy, me fumé atrás. Ya, entonces, en este caso vamos otra vez a hacer el diagrama. Bueno, aquí eh, tendríamos nuestra alimentación fresca, que bueno, ya le pusimos como corriente 5, ¿verdad? Alimentación fresca, alimentación al reactor, esto que está aquí nos dice que está a 25 grados centígrados. Aquí tenemos entonces el reactor. Aquí nos dice que sale, la temperatura de salida es de 35 grados centígrados. Esto que es aquí pasa por un separador, ¿verdad? Esto que está aquí, aquí teníamos creo que la corriente 4, ajá. Que bueno, dice que en el separador no hay cambios de temperatura, entonces esto que está aquí está a 35 grados centígrados y lo que está, bueno, lo que se recicla entonces también va a estar a 35 grados centígrados. Entonces, además de en este balance de materia, mezclarse, bueno, materia, ¿verdad? También va a haber una mezcla de energía. O sea, en este caso, para hallar o para resolver el literal D, yo tengo que plantear un balance de energía. Ok, vamos a ponerlo del lado de acá. Balance de energía. Entonces, en este caso, yo voy a resolverlo por, bueno, el método favorito de la mayoría de ustedes, a la temperatura de referencia. Y voy a hacerlo a la temperatura de referencia de 25 grados centígrados. Yo lo hago, en este caso, a esa temperatura. Bueno, en este caso es un balance de energía sin reacción, ¿ok? Es un balance de energía tal vez común. En este caso, si ustedes van a hacerlo a la temperatura de referencia, como yo les he dicho, siempre es bueno hacerlo a la temperatura
esta es la que no sé, a la temperatura de alguna de las corrientes, ¿ok? Para obviamente que así sea, o sea, así ya no tener que calcular la entalpía de una de esas corrientes, ¿ok? O sea, en este caso nos estaríamos ahorrando la entalpía de esta. Ahora, como yo les había dicho, en el método, ¿verdad? En el que yo suelo trabajar es pasar todo a la temperatura de referencia. O sea, pasar de 35 a 25, de mi temperatura que no sé, a 25, ¿ok? Y en esa metodología, entonces las entalpías son entrada menos salida. ¿Ok? Esto va a ser igual al cambio de entalpía. Porque bueno, si nosotros planteamos el balance de energía, no tenemos trabajo, se desprecian las energías cinéticas y potenciales, y esto me va a dar igual al calor. ¿Ok? Aunque en este caso, como es un proceso de mezcla, este calor es cero. ¿Ok? Si ustedes hacen de la forma que creo que es la que se trabaja en el Himmelblau, que ustedes pasan desde 25 a la temperatura de sus corrientes, entonces ahí sí es salida menos entrada. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿verdad? Para pasar a esta temperatura de referencia, sería H5 más H3 menos H1 igual 0. O sea, H5, H3 y H1. ¿Ok? En este caso, como mi temperatura de referencia es 25, entonces obviamente este que está aquí va a ser 0, porque de 25 a 25 es 0. Entonces H5 y H3, y eso va a ser igual a 0. Ahora, por aquí están los CPs. Ajá. Aquí están. Y bueno, en este caso, si se pueden dar cuenta, son CPs constantes. O sea, no dependen de la temperatura, entonces esto me facilita aún más los cálculos. Ok. Entonces, vamos a primero calcular H5. Entonces, H5 vendría a ser ya 49.99 moles de C2H4, ¿verdad? Esto por su CP, que es 40 joule sobre mol Kelvin. Y la diferencia, la temperatura de referencia, en este caso 25, menos la temperatura que no sé. ¿Okay? En este caso, ¿verdad? Sería T de referencia menos T de corriente. ¿Ok? Y así yo utilizo entrada menos salida. Si ustedes hacen al revés de la temperatura de la corriente menos T de referencia, ahí sí es salida menos entrada. Ahora, y a esto le sumo los 100 moles, ¿verdad? De agua. Su CP es 75.24 joule sobre mol Kelvin, y de igual manera 25 menos T. ¿Ok? Y una pregunta, pero la temperatura no la trabajo en Kelvin ahí, o sea, hablas de igual en centígrados. o sea, es que eso no influye, ¿ok? Porque eso que está aquí simplemente es un diferencial. Ay, ay, ay. Supongo que en el principio de balance de materia, ustedes vieron que la diferencia en grados centígrados es igual a la diferencia en Kelvin. ¿Ok? Entonces aquí ustedes bien pueden trabajar en grados centígrados o en Kelvin. Eso ya obviamente va a depender de ustedes. ¿Ok? No sé si alguien tenga tal vez alguna otra pregunta. En esta pregunta que queremos encontrar. La temperatura, la temperatura de la corriente 5. Mm, Ya, ya. ¿Ok? Entonces por eso nosotros aplicamos un balance de energía, porque digamos, esa que está aquí, ¿a qué temperatura tendría que estar? ¿Tendría que ser mayor a 35 o menor a 25?
Menor a 25 tendría que ser. Exacto, tendría que ser menor a 25, para que así, o sea, así yo al mezclar estas corrientes entre 20, digamos que aquí sale 20, ya, que entre 20 y 35 me da esta temperatura promedio, que es la resultante de la mezcla entre una corriente que esté más fría y una corriente más caliente. ¿Ok? Entonces eso es tal vez como para nosotros también corroborar, o sea, darle un poco de análisis, que como yo siempre les he dicho, un poco de análisis es bueno, ¿ok? Para ver si obviamente nuestro resultado tiene sentido. ¿Ok? Y bueno, H3 simplemente es el reciclo, que solo tiene el etileno, ¿verdad? Que en este caso es 30.01, 40, y aquí sería 25 menos 35, que es la temperatura de la corriente. ¿Ok? O sea, aquí lo que hago simplemente es sumar todo esto y lo igualo a 0. Entonces sería H5 más H3 igual a 0. Y con esto la temperatura debería darles, vamos a ver, que esa temperatura debería salirles aproximadamente 23.74 grados centígrados. ¿Ok? Y tiene sentido porque es menor, ¿verdad? A los 25 grados, que es la corriente de, aquí, de entrada al reactor. ¿Ok? No sé si hasta ahí alguien tenga alguna otra pregunta. Déjame revisar el chat. Ah. La compañera Fuentes dice que va a dar la clase. Bueno, si se me vuelve a apagar la computadora, la hago anfitriona. Ok, entonces eso vendría a ser el literal D. Entonces con eso nosotros ya sabemos, o en el literal C y el D, ya sabemos que la corriente de alimentación al proceso, ¿verdad? Es de 149.9 mol por segundo y que está a una temperatura de 23.74 grados centígrados. ¿Ok? Ahora chicos, yo aquí les pregunto. Bueno, ustedes ya tal vez tienen un poco más el esquema global, asumo. ¿Cuánto es la R global? ¿100%? Exacto. 100%. ¿Ok? Porque si se dan cuenta, ya aquí entra una cantidad de etileno, ¿verdad? Pero aquí, o sea, aquí a la salida del reactor también hay una cantidad de etileno que sale. Pero esa cantidad es reciclada otra vez. Y al final yo no tengo nada de etileno, ¿verdad? No tengo. Entonces la R global, que solo considera las corrientes de entrada y salida del proceso total o proceso global, que lo voy a poner así, o sea, en sí solo consideraría la corriente 5 y la corriente 4, ¿verdad? Sería del 100%. ¿Ok? Entonces, bueno, si yo quiero determinar ya cuánto es la conversión por paso es la del reactor, simplemente ahí veo las corrientes 2 y 1 para saber entonces cuánto es esa conversión. Claro que esa conversión me tiene que salir menor al 100%. ¿Ok?
Y con eso, bueno, recordamos que siempre R por paso es menor a la R global. ¿Ok? ¿Alguien, chicos, hasta ahí que tenga alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok, con eso, entonces tenemos, o que nos falta el literal E. Calcule el calor asociado al reactor e identifique el servicio más idóneo, agua o vapor. Dice, ¿puede repetir lo último de R por paso? Ok. Ya. Esto es algo que siempre se va a cumplir, chicos. El R por paso siempre va a ser menor al R global. ¿El R global qué considera? O acordémonos de cómo yo calculo la conversión. La conversión, ¿verdad? Siempre es moles que pasan por reacción, o moles convertidos, ¿ok? Dividido para moles alimentados. ¿Ok? Ahora, en la R global, los moles alimentados son los de la alimentación fresca. En la R por paso, o sea, se llama por paso porque, digamos, a ver, si ustedes se dan cuenta, aquí en todo este proceso, por así decirlo, hay varios pasos. Aquí hay un punto de mezcla, luego aquí hay un reactor, aquí hay un separador, ¿ya? En cambio, el R por paso, o sea, la R directamente del reactor, considera la alimentación al reactor. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la alimentación fresca siempre va a ser menor a la alimentación al reactor. Bueno, no siempre, puede ser igual, ¿ya? Si es que no hay reciclo. ¿Ok? Entonces, esta alimentación al reactor por lo general es mayor, ¿verdad? Porque, bueno, es la suma o es la mezcla entre la alimentación fresca y un reciclo. Entonces, este que está aquí, alimentación del reactor, va a ser mayor. Entonces, por lo tanto, como este valor que está aquí es el del denominador, la división me va a salir un número más pequeño. ¿Ok? Entonces, por eso la R por paso siempre va a ser menor a la R global. ¿Por qué? Porque los moles convertidos siempre se van a mantener. Eso nunca va a cambiar. Los moles convertidos siempre van a ser los mismos. Lo que cambia es los moles de alimentación. En la R global considero la alimentación fresca y la R por paso la alimentación en el reactor. ¿Ok? No sé si tal vez ahí queda un poco más claro. Había otra expresión para dar la conversión, ¿verdad? Que era, creo que moles de salida, que salen, moles de entrada, ¿no? Ah, sí. Voy a poner acá. Sí, que es moles de salida. No, moles de entrada menos moles de salida. Ya, pero es que eso que está aquí son los moles convertidos. ¿Ok? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. A ver, Moles de ¿mande? entrada- Los moles de entrada son los que con respecto a la reacción o los que entran a la corriente. Aquí. Sí, Si tú vas a verlo como en la... Uy, perdón. Si tú lo vas a ver para la R global, sería
los moles de entrada de la alimentación fresca menos los moles de salida del proceso. ¿Ok? Si tú los vas a ver como R por paso, sería entrada al reactor menos salida del reactor. ¿Ok? En el literal D no se considera ningún cambio de fase, ¿verdad? En el de mezcla. En el de acá. Sí. O sea, es que igual, mira, ¿cómo va a haber un cambio de fase si... o sea, aquí es bien difícil que te salga una temperatura, qué sé yo, tal vez menor a 0, ya que es el punto de fusión del agua, como para considerar un cambio de fase. Entonces, en este caso, ninguno de los dos, ¿verdad? Ninguno, perdón, de los tres, tendría un cambio de fase. Ya sea, el agua no tendría, y el etileno me parece que... A ver, voy a buscar, pero me parece que el etileno por general siempre está en estado gaseoso. Etileno, temperatura de ebullición. Ya mira, la temperatura de ebullición del etileno es a menos 103. Ya, entonces es imposible. A estas temperaturas, para ninguno de los dos componentes hay cambio de fase. ¿Ya? O sea, buena pregunta, pero bueno, tal vez no lo consideré porque bueno, estas temperaturas ya les digo, no hay cambio de fase. Pero sí, como indicó el compañero, sí es necesario que ustedes analicen, ver si es que hay o no hay cambio de fase. ¿Nos tomarán selectividad? No creo que la Miss sea tan, ya, como para tomarles selectividad, ya, porque eso ya es algo más de balance de materia. O sea, yo sé que, bueno, en esta parte de balance de materia y energía, les toman, bueno, también en materia con reacción, con 2 reacciones, pero no creo que les vayan a tomar selectividad. Pero bueno, igual por si acaso repaso. Ok, no sé, bueno chicos, si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. A ver. Oye, si en el caso de que hubiese cambio de fase y Ujú. haces con el método de referencia, por ejemplo, la temperatura que buscabas, se cuenta que en el caso que no sea agua, sino que si hubiese otra, estuviese menos algo ya, o bueno, que sea agua, sería de esa temperatura a 100, ¿verdad? Ya. O sea, es que, digamos, cuando tú tienes un cambio de fase, O sea, ¿cómo se calcularía ya, el calor del agua? cuando es un cambio de fase, no recomiendo utilizar el método de temperatura de referencia. O bueno, lo recomiendo usar si es que solo tienes un componente que cambia de fase. Ya. ¿Ya? Entonces, ya digamos que tú tienes aquí, qué sé yo, agua y ya, digamos etileno. Ya, este que está aquí está en estado gaseoso y el que está líquido. ¿Ya? Digamos que aquí entra a 25 y acá sale, vamos a decir, a 110 grados. ¿Ya? El etileno no va a cambiar de fase, sí, va a seguir siempre en estado gaseoso. El agua sí va a cambiar. Entonces, si tú vas a usar el método de temperatura de referencia, tu temperatura de referencia tiene que ser la temperatura de ebullición del componente que va a cambiar de fase. ¿Ya? En este caso sería 100 grados centígrados. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Porque cuando tú vas a calcular bueno, el cambio de fase, ¿verdad? Tú le tienes que sumar un delta H de vaporización, ¿verdad? Y este que está aquí, este delta H es válido únicamente a la temperatura de ebullición. Por eso es que tu temperatura de referencia la tienes que tomar como la temperatura de ebullición del componente que va a cambiar de fase.
No sé si tal vez ahí quedó un poco más claro. Sí, o sea que para sacar la entalpía del etileno también habría que hacerlo con 100 grados. Exacto, o sea, en este caso, Esa sería la temperatura sí, de ajá, si tú referencia. vas a usar tu temperatura de referencia es para todo. O sea, no es que para esto voy a Ah, usar ya. 100 y para esto voy a usar otro. Entonces sería de 100 a 110 más la entalpía de vaporización. Sí, y aparte de este que está aquí, pues, o sea, de 25. Sí, claro. Ujú, ¿ya? Pero Ah, cuando hay ya, ya. cambio de fase, o sea, Sí. o sea, bueno, será que a mí se me hace más sencillo verlo así, pero si a ustedes se les hace más sencillo el de temperatura de referencia, no hay problema, ¿ya? Yo siempre lo trabajo con el de trayectorias hipotéticas, ¿ya? Porque es como lo dices, es como que un camino que sigue, ¿ya? Digamos, primero, ¿qué tiene que, digamos, no sé si ustedes se acuerdan, pero en química general se ve así un diagrama, creo que es de temperatura, y aquí entalpía, creo. Ya, bueno. Entonces, digamos que aquí está a 25, ¿ya? Entonces, primero, de 25 tengo que pasar a 100. No, a ver, ¿qué estoy haciendo? Aquí, de 25 tengo que pasar a 100. Ahí sí, este es calor. Ajá. Entonces, de 25, yo primero paso a 100, ¿verdad? Luego, este es un proceso isotérmico, ¿verdad? Isotérmico, en donde yo sigo aumentando, ¿verdad? Mi entalpía, y ahí simplemente ya llego hasta mi otra temperatura que es 110. ¿Ok? Entonces, ese mismo pensamiento es en el método de trayectorias hipotéticas. O sea, ¿yo qué hago? De 25 paso a 100 grados centígrados. Y aquí tengo un delta H. De ahí le sumo el delta H de vaporización y luego a esa temperatura, o sea, aquí como este es un proceso isotérmico, termino en 100 grados centígrados, pero ya ahora sí en todo fase de vapor y ahí sigo aumentando hasta 110 grados centígrados. ¿Ok? Ahora, aquí hay que tomar en cuenta, en este calentamiento uso el CP del agua líquida. Acá, el CP del agua en estado ya vapor. ¿Ok? No sé si alguien más tiene alguna pregunta, pero bueno, igual, como se les haga a ustedes más fácil, no les voy a estar imponiendo. Una pregunta, mm, en el libro que yo he revisado siempre cogen el 25 como una temperatura de referencia. Ha de ser porque en los problemas casi no hay cambios de fase. Sí, o sea, es Pero- que en los ejercicios del Himmelblau, ¿verdad? En los que tal vez has revisado, en los que tienen reacción, ya, eso es otra. Si ustedes van a usar el método de temperatura de referencia, cuando tienen reacción, siempre tienen que hacerlo a 25 grados centígrados. ¿Por qué? Porque cuando ustedes calculan su delta H de reacción estándar, ¿verdad? Usando así como la sumatoria de los coeficientes por el cambio o la entalpía de formación estándar de productos, menos lo mismo de reactivos, ¿verdad? Todo esto es válido a 25 grados centígrados. Entonces, por eso esa es su temperatura de referencia. ¿Ya? Por eso, por lo general, en los libros, ¿verdad? Siempre se coge como temperatura de referencia 25 grados centígrados cuando tienen reacción. ¿Ok? No sé si un chico que estaba hablando o el chico que Ya pregunta. digamos que la de corriente de entrada está a 30 grados aquí. Ujú. Y el de temperatura de referencia. ¿Cómo haces ahí? ¿Pasas de Eh, 30 a 25, de 25 a 100? a ver, ¿cuál es tu... ¿Me puedes repetir? Digamos que la corriente de entrada no está a 25, sino a 40. O, ¿Ya? ya. Y usas el método de referencia, que está a 25 grados estándar.
Ya, ya, pues pasas de 40 a 25. Y por ejemplo, en el de trayectorias hipotéticas, ¿puedes también coger como 25 siempre o no necesariamente? No necesariamente? O sea, es que, digamos, por eso yo les digo que el método de trayectorias hipotéticas y el de temperatura de referencia es exactamente lo mismo, pero tal vez visto de otra forma. En el método de trayectorias hipotéticas, ustedes, en cambio, siempre tienen que llegar a 25 grados centígrados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de igual manera, a ver, déjenme ponerlo tal vez por acá. ¿Ok? Porque de igual manera, habríamos aquí, tú tienes, qué sé yo, 30 grados centígrados, y acá tú tienes tus productos que ya están a 100, ¿ya? En el método de trayectorias hipotéticas, tú tienes que llevar tus reactivos a 25 grados centígrados, ¿ya? De ahí, eso que está aquí, ahí ya tú le puedes sumar, porque a esa temperatura son válidas las entalpías de reacción estándar. Y de ahí simplemente aquí cuando ya tienes tus productos, ¿verdad? Esos productos los pasas de 25 hasta tu temperatura de salida del reactor. Eso que está aquí es para reactivos y eso que está aquí es para productos. ¿Ok? Pero de igual manera, tú tienes que llevar a 25 grados centígrados porque a esa temperatura es válida esa entalpía de reacción. Y eso es lo que tú, ¿verdad?, necesitas para, este, para obviamente calcular cuánto es el calor liberado por la reacción. ¿Ok? No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Ahora, vamos a terminar con el literal E. Dice, calcule el calor asociado al reactor e identifique el servicio más idóneo. Este, chicos, creo que alguien tiene el micrófono prendido. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Ok, entonces, ok, alguien puede pasar por el grupo tal vez las respuestas que quedan en el reactor, o sea, con respecto a flujos. A ver, ¿qué están diciendo? Preguntan qué estoy usando para resolver las ecuaciones. Bueno, yo uso una calculadora. O sea, que yo tengo una calculadora gráfica, entonces ahí hay una opción de solver. Tú pones toda la ecuación y te resuelve la X. Ok, no sé si, una vez yo les pregunté si ustedes saben utilizar EES, o sea, ahí también pueden poner, o sea, plantear todo y, o sea, para resolver su incógnita. Porque sé que a veces estos cálculos son un poco tediosos. Ok, bueno. Bueno, chicos, alguien que me pueda tal vez pasar captura de los resultados del reactor. Ok, muchas gracias.
Ahora sí, veamos. Ya, entonces, aquí, ¿verdad? Era 80 mol segundo de C2H4 y 100 mol segundo de agua. Ok, acá, en cambio, tenemos 30.01 mol por segundo. Este es de C2H4. 30 mol segundo de etanol. ¿Qué más? 9.995 mol por segundo de C2H5O. Y era 60.005 mol segundo de agua. ¿Okay? Ahora, en este caso, voy a resolverlo utilizando el método de trayectorias hipotéticas. Ok, entonces. Bueno, la trayectoria hipotética, como ya habían visto, es llevar los reactivos a la temperatura de 25 grados centígrados. Luego, en este caso, tengo dos reacciones, sumar el delta H de reacción 1, el delta H de reacción 2, claro, estos que son aquí son estándar, y luego a esa misma temperatura de 25 grados centígrados, los productos llevarlos a 35. ¿Ok? Ahora, aquí vamos a poner delta H1 y delta H2. Ok, bueno, ya sabemos aquí que el balance simplemente queda simplificado como delta H igual Q. ¿Ok? Ahora, en este que está aquí, esta primera trayectoria de delta H1 es 0, porque estoy pasando de 25 a 25. Entonces vamos a poner aquí. Esto sería delta H1 más delta H de reacción 1 estándar más delta H de reacción 2 estándar más el delta H2. Y todo esto va a ser igual al calor. Ok, ahora ese que está aquí es 0, entonces ya simplemente me tocaría resolver el delta H de reacción 1, el delta H de reacción 2 y el delta H2. Ok, entonces, como siempre, vamos a hacerlo por partes, ok, para no confundirnos. Entonces, el delta H de reacción 1 estándar, primero vamos a calcular cuánto es. Ok, entonces, la reacción 1, ay, ya ni las reacciones tengo. Ay, Diosito. Déjenme. No sé si lo tengo anotado. Aquí. Es C2H4 más H2O. Esto da C2H5OH. Esa es la primera reacción. Y la segunda es C2H5OH. Da C2H5-2O más agua. Es mi segunda reacción. ¿Ok? Entonces aquí, ¿verdad? Aquí es 2. Ya. La entalpía de reacción estándar, ¿verdad? Específica, vamos a ver si es específica, aunque creo que es un gorrito así, vendría a ser entonces la entalpía de formación del C2H5OH, porque acordémonos que es productos menos reactivos, menos la entalpía de formación del agua más la entalpía de formación del C2H4. Ok, ahora, eso que está aquí sí son valores que nos da el ejercicio. Están por acá. Aquí, los calores de formación. Calores de formación es lo mismo que entalpías de formación. ¿Ok? Simplemente es otra forma, tal vez que se los ponen, que bueno, puede hacerlo confundir.
Déjeme. Ok. Ya. Ya, entonces, para el etanol, ya es menos 277.6 kilojoule sobre mol. Ya, menos, para el agua es menos 285.84 kilojoule sobre mol. Más, y para el C2H4 es 52.28 kilojoule sobre mol. Ok, entonces esto me va a dar entonces esto da menos 44.04 kilojoule sobre mol. ¿Ya? Ahora, eso que es aquí, recordemos que necesitamos multiplicarlo por cuántos moles pasan por esta reacción. ¿Ok? Y bueno, tal vez por eso es una ventaja que nosotros en el balance de materia, nosotros determinamos cuánto es el C, digamos, el C2H5OH de la primera reacción y de la segunda reacción. ¿Ok? Entonces déjenme revisar cuánto quedaba. Ya. Le voy a poner aquí, el C2H5OH de la reacción 1 es 49.99 mol sobre segundo. ¿Ok? Entonces simplemente lo que yo hago es esto que está aquí, multiplicarlo por eso. Y este representa mi delta H de reacción 1. Ya, este que está aquí es el específico, este sí es el que yo necesito. Sería eso por 49.99, sería menos 2201.56 kilovatios, porque me queda kilojoule por segundo. ¿Ok? No sé si hasta ahí, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. En sí también podemos multiplicarlo para el C2H4, ¿verdad? Sí, pero tendría que ser el C2H4 que pasa por reacción 1. ¿Qué pasa para reacción 1? Sí. Sí, ajá. Siempre hay que multiplicarlo por la cantidad de los moles que pasa por esa reacción. O sea, como yo una vez les comenté, ustedes pueden utilizar cualquiera. Ustedes pueden utilizar, digamos, para la reacción 1, pueden utilizar el agua, el C2H4, el etanol, cualquiera de estos, pero siempre solo la cantidad que pasa por esa reacción. ¿Ya? No voy a multiplicarlo por todo lo que se alimenta, no voy a multiplicarlo por tal vez todo el etanol que sale, no. Siempre es por la cantidad que pasa por esa reacción. ¿Ok? Bueno, en este caso, como yo ya tenía tal vez el etanol que pasaba por la reacción 1, dije, bueno, voy a usar eso para calcularlo. ¿Ok? No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Ya, lo mismo acá. Sería en cambio aquí el agua, el delta H de formación del agua, más el delta H de formación del C2H5, 2O, menos, ahorita sí le pongo 2, porque bueno, hasta ahorita ha sido el único componente que ha tenido un número estequiométrico diferente de 1, sería 2 delta H de formación del etanol.
¿Ok? Entonces, finalmente, esto me va a dar, a ver, el del agua era menos 285.84 kilojoule sobre mol. Más el de, ese no, déjeme ver. Ya, menos 280.5 kilojoule sobre mol. Menos 2 por menos 277.6 kilojoule sobre mol. Que esto me va a dar igual a 2 por menos 277.6. Ya, esto me va a dar igual a menos 11.14 kilojoule sobre mol. Entonces simplemente lo que hay que multiplicarlo, entonces los moles de C2H5OH, pero ahora que pasan por la reacción 2, que si no estoy mal era 19.99 mol sobre segundo. ¿Okay? Entonces con esto, por 19.99, sería menos 222.6886 kilojoule sobre segundo, o menos 222.69 kilovatios. ¿Ok? Ahora, chicos, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta? No hay que dividir ahí para 2 por el coeficiente estequiométrico de la reacción. Sí, tienes razón. Me había olvidado. Que es aquí por 2 moles. Que eso hay en 2 moles de C2H5OH. Entonces, sí, sería dividido por 2. Ok. Entonces, hasta ahí, chicos. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Ok, bueno, por factor tiempo, porque bueno, yo también me tengo que retirar. Este H2 no lo vamos a calcular, ya se los voy a dar a ustedes para que lo hagan, pero vamos a hacer un pequeño análisis. Ahora sabemos que el calor va a ser igual a la suma de delta H de reacción 1 más delta H de reacción 2 más el delta H2. ¿Ok? Ahora, esos que están aquí, tanto la primera, el delta H de reacción 1, como la segunda, son altamente exotérmicas. ¿Ok? Sí, bueno, aquí tenemos menos 2201.56 kilowatt menos 111.34 kilovatios. Ya, y más. Ahora, este que está aquí, verá cómo corresponde a un calentamiento. Ya, este que está aquí, esta diferencia va a salir positiva. Pero si ustedes se dan cuenta en las unidades del CP están en joules.
¿ya? Y aparte, el calentamiento no es excesivo, va de 25 a 35, o sea, solo son 10 grados centígrados de diferencia. Entonces, esa cantidad que está aquí va a ser, o no va a contribuir mucho al calor, o sea, que este calor, a la final, va a ser, o va a predominar que sea exotérmico. ¿Veis? A la final aquí la respuesta me va a dar en watt, pero va a ser un valor tal vez no tan significante. Entonces aquí, eso que está aquí, va a predominar que sea exotérmico, ese calor. O sea que el reactor, el calor va a liberar, ¿verdad? Calor. Ahora, en base a eso, ¿qué servicio, ¿verdad? Como dice acá, ¿qué servicio sería el más idóneo? ¿Agua o vapor? Agua. Exacto, yo voy a necesitar agua. ¿Ok? Así, digamos, parecido a un calorímetro, ¿ya? O sea, un calorímetro, en esas prácticas, ¿verdad? Aquí había, bueno, un intercambio de calor y ese calor lo absorbía el calorímetro. Entonces, de igual manera, por ejemplo, cuando se tiene un reactor, ¿verdad? Se le pone una chaqueta, ¿verdad? Una chaqueta de enfriamiento. O sea, cuando en el reactor ocurre una reacción exotérmica, al reactor se le pone una chaqueta de enfriamiento con agua. Agua líquida. ¿Ok? Para que entonces ese calor lo absorba el agua, ¿verdad? Y la cantidad de calor que entonces que se disipa en el ambiente sea menor. O incluso no se disipe nada el ambiente, sino que todo lo absorba el agua. ¿Ok? Bueno, chicos, si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, Ujú. una pregunta. Cuando tenemos inertes dentro del reactor, estos también van a empezar en una temperatura 1 y terminar en la temperatura 2. Sí, Entonces, tenemos que calcular y añadir ese calor, ¿verdad? sí, exacto. O sea, ya, digamos, vamos a decir que aquí tenemos nitrógeno. ¿Ya? O sea, el nitrógeno, igual va a haber una diferencia, o sea, tendríamos que igual llevarlo hasta... a ver, pueden verlo de dos maneras. Ustedes, digamos, si tienen ya aquí el nitrógeno, que realmente tienen un nitrógeno, ¿verdad? Porque es inerte, lo pueden pasar, o sea, por toda la trayectoria, o sea, pueden pasarlo de esta temperatura 1 hasta la de 25, y luego de 25 hasta la temperatura final. O directamente, ustedes pueden pasar de la temperatura 1 a la temperatura 2, ¿ok? Y eso, bueno, tal vez lo voy a demostrar un poco con lo que son las integrales. ¿Ok? En la trayectoria hipotética, ¿verdad? T1, vamos a poner aquí, T1, reactor, 2, T2. Ya. Entonces aquí mi camino sería T25, T25, ya acá. Entonces, usando trayectorias, ¿verdad? El camino sería de T1 hasta 25 grados centígrados, Cp del nitrógeno, dt, más, bueno, en este caso el nitrógeno no pasa en la reacción, ¿verdad? O sea, no va a haber entonces una contribución de aquí. Y de ahí simplemente sería de 25 hasta mi temperatura 2. Cp del nitrógeno dt. Por bueno, de lo que tal vez aprendimos en cálculo, esto que está aquí es así. Yo aquí tengo este límite y acá lo tengo en la parte de abajo. Entonces esto va a ser igual a que yo haga de T1 a T2. Cp del nitrógeno dt. Cualquiera de las dos formas, o sea, si ustedes quieren tal vez que el nitrógeno pase por toda la trayectoria, lo pueden hacer. Si directamente ustedes sacan el nitrógeno y dicen, bueno, como el nitrógeno es inerte, yo lo voy a pasar de la temperatura 1 a la temperatura 2, también lo pueden hacer. ¿Ok? Cualquiera de estas dos formas es válido. No sé si con eso respondí la pregunta del chico. Sí, muchas gracias. Ok. Bueno, chicos, si nadie más tiene ninguna pregunta, bueno, ese era el otro ejercicio que había quedado, ese que está aquí. Pero ese que está aquí me tocó, fue mi examen de mejoramiento, creo. Creo que sí se los pasé, pero bueno, se los voy a volver a pasar resuelto. Y eso sería todo.
por la ayudantía del día de hoy. Y bueno, ya creo que ya sería todo por las ayudantías de este semestre. Sí, apenas, creo que la otra parte, déjame revisar. Sí, la otra parte creo que sí se guardó. Ya voy a revisar bien. Y bueno, lo subiría tal vez por partes, porque no tengo tiempo para unir ahorita el video. Y especialmente porque yo sé que mañana es su examen y para que ya esté subido de una. Entonces, bueno, eso sería todo, chicos. Ya Muchas tengo la gracias. grabación.